si A, uno no sabe mucho análisis económico y B, tampoco entiende muy bien cómo funciona la buena fe. Bienvenidos, nos encontramos nuevamente junto al profesor de la Masa. Esta vez vamos a discutir acerca de una institución que yo diría se ha ido haciendo conocida, ¿no? El deber de minimizar el daño, una protagonista más en los libros, los artículos que en la práctica, pero que tiene su importancia en el ámbito de los contratos. Yo partiría primero pensando de manera más amplia, ¿no? Como tú me lo sugerías, en cuál es la participación del acreedor frente al daño que se le causa. Normalmente ahí el Código Civil uno recurre a la idea de la mora del acreedor, qué pasa cuando el acreedor ha participado en su daño, ya sea porque no recibió la cosa, ¿no? Bajo la idea nuevamente del modelo del Código Civil, de que el contrato tiene un objeto que se va a entregar. Pero esa idea de la mora del acreedor, que está mucho menos desarrollada que la mora del deudor, nos sirve para poder ilustrar esa realidad, que a veces el acreedor es el que ha impedido o ha agravado el perjuicio que después se lo quiere traspasar al deudor. Y dentro de ese contexto está esta institución del deber de minimizar el daño. Y me gustaría primero plantearte cuál crees tú que es la importancia y el concepto que debiera darse para entender esto que denominamos el deber o la carga de minimizar el daño. Perfecto. Déjame comenzar de la misma forma que lo hiciste tú. Yo diría que efectivamente la figura del acreedor en el fenómeno del incumplimiento no se le ha prestado toda la atención que merece. Y pensando en eso, claro, uno podría comenzar por los deberes de colaboración, ¿no es verdad? Que afortunadamente nosotros tenemos allí un libro de Pamela Prado. Pero cuando uno mira en la práctica, en contratos de construcción o qué sé yo, la colaboración del acreedor, ex ante, ¿no? Antes de que se produzca el incumplimiento, puede ser realmente muy relevante. Incluso ahora a veces lo colocan en una cláusula específica de tener que prestar la colaboración. Desde luego, y ahí nos preguntamos, una vez que ha infringido ese deber de colaboración, ¿esto funciona como una carga que le impide después solicitar indemnización? ¿O más bien funciona como un genuino incumplimiento contractual? ¿No es verdad? Yo tendería a pensar lo segundo, más bien. Como sea. La siguiente manifestación, que es ex post, es decir, una vez que se ha producido el incumplimiento, y para pensar en eso, podemos considerar la cuestión como se hace, hasta donde yo lo he leído al menos en el common law. La idea allí es que una vez que se produjo el incumplimiento, lo más probable es que van a haber daños. Pero se trata de que esos daños no sean más de los inevitables. Y al prestar atención a eso, descubrimos que si bien genealógicamente esos daños provienen del incumplimiento contractual, su entidad, su tamaño puede ser determinado por lo que haga o deje de hacer el acreedor. Y como socialmente interesa que los daños del incumplimiento sean los menores, se impone históricamente al acreedor esta carga. Quizás allí haya que decir algo respecto de la noción, ¿no? Se habla de deber, de carga, de obligación. Técnicamente a mí me parece que lo correcto consiste en denominarlo carga, porque su incumplimiento no genera una obligación de indemnizar, que es lo propio de los deberes, sino que impide exigir el cumplimiento de la indemnización en aquello que pudo ser reducido por el acreedor. Yo creo, Carlos, que si te parece, déjame dar un ejemplo de esto, porque es tan abstracto lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces el ejemplo que alguna vez yo he empleado es el siguiente. Vamos a suponer que yo te vendo computadores a ti y te vendo 1000 computadores a 1000 pesos cada unidad. Sin embargo, porque de manera negligente no vi mi inventario o lo que fuese y no te los puedo entregar. Y te aviso que no te los voy a poder entregar. Ahora, el problema que esto tiene para ti es que si tú sales al mercado a comprarlos,
más tarde, ¿no? Cuando yo te lo aviso, te van a costar 1.100. Pero aún quedan 2 meses para que el contrato deba cumplirse. Mi obligación de entregar estaba sujeta a un plazo. Pero yo te digo, Carlos, no hay ninguna posibilidad que yo te los pueda entregar. Si tú sales ahora, vas a comprarlos a 1.100. Pero tú a la francesa dices, no. Aquí hay una obligación, por lo tanto, usted tendrá que cumplir. A la ex francesa. Usted tendrá que cumplir en el momento. Y no haces nada. Y cuando tenía lugar la entrega, por supuesto yo no te los entrego, y salir a comprar ahora al mercado, los computadores cuestan 1.300 cada uno. Entonces nuestra pregunta es, ¿yo incumplí? Te tengo que indemnizar. ¿Cuánto te tengo que indemnizar? Y aquí hay 2 posibilidades, ¿no es verdad? Porque uno diría, vamos a tomar como métrica el costo de la operación de reemplazo. Y la operación de reemplazo en ese momento son 1.300. Por lo tanto, descontado el precio, tú tuviste que pagar 300 más. Por lo tanto, en principio yo tendría que pagarte esos 300. Pero yo me voy a defender diciendo, si usted hubiera salido al mercado cuando yo le dije que no podía incumplir, es cierto que hubiese tenido que pagar más, pero solo 100 más. Por lo tanto, el excedente de los 200 para cumplir los 300 no es culpa mía, es culpa suya. Correcto, sí. De hecho, hay un caso en arbitraje internacional que se asemeja en cuanto al petróleo, ¿no? Donde podía comprarlo a un menor precio, en cambio, si es que esperaba el precio del petróleo iba a ser extremadamente más caro. Ahora, eso tiene un bemol que a mí me parece bien interesante y que es poco explorado, aunque vayamos saltando, ¿no? Luego volvemos al fundamento, que es un tema que me parece también relevante a propósito de la minimización del daño, que es la capacidad o no que tiene, por ejemplo en tu caso, ¿no? Del arrendador del comprador, de ir a buscar estos computadores al mercado. ¿Cómo juega, qué tan relevante es el bolsillo de aquel que tiene que minimizar el daño, en este caso para efectuar una operación de reemplazo que le sale 100 más caro, ¿no? ¿Cómo opera ahí? Ok. Ahí vamos a recordar una cuestión que conversamos a propósito de la buena fe, ¿no? Y es que yo no soy, en general, en un contrato como el que estamos pensando, comercial, yo no soy el guardián de mi propio hermano. O sea, yo no tengo que proteger al otro tal como protejo a mí mismo. Por lo tanto, el grado de sacrificio en el que debo incurrir para minimizar el daño es, por supuesto, circunscrito. Entonces, ¿qué nos preguntamos allí? Nos afirmamos que usted tiene un deber de minimizar, muchas gracias, en la medida que eso sea razonable, o en el lenguaje que empleamos en el mundo continental, que la buena fe se lo exija. Y la buena fe no exige sacrificios absurdos. Entonces, ¿cómo podríamos imaginar esto estilizadamente? Bueno, voy a decir que yo no he pagado el precio todavía, no te he pagado el precio a ti por los computadores. Por lo tanto, tengo los 1.000 que cuesta y endeudarme en 100 más para mí no es ningún problema, ¿no? Tengo una caja suficiente para hacer eso. En ese caso, si yo sé, digamos, si yo, sin un sacrificio económico importante, puedo cubrir esos 100 y además sé, y esto es importante, que tú luego me los vas a indemnizar, porque si tú estás quebrado, por supuesto yo no lo voy a hacer, ¿no es verdad? Entonces, los casos siempre determinan, las peculiaridades de los casos determinan los detalles de la respuesta. Pero en términos abstractos, lo que diríamos es, el deber de minimizar el daño no puede imponer un sacrificio, por así decirlo, supererogatorio. Tiene que ser un sacrificio razonable. Y que sea razonable, bueno, dependerá de cada caso, ¿no? Y eso queda determinado por un análisis de la diligencia, ¿crees tú, exigible, de un análisis inconcreto, de un análisis en abstracto, de lo que haría porque la razonabilidad se suele plantear como un patrón abstracto de comportamiento. En cambio, acá tenemos comprador, ¿no? Entonces, yo más bien tiendo a pensar que hay que analizar esta situación en concreto, ¿no? No puedo pensar en un comprador en abstracto razonable, sino que tengo que mirarle el bolsillo a comprador y ver si es que estaba o no en condiciones, por ejemplo, si lo hacía a través de un crédito, de que el banco o la financiera le avanzará un mayor crédito para efecto de que realice esa operación de reemplazo. ¿Coincide o te parece que, sí, a mí que no debiera ser así? Me parece perfectamente correcto, salvo que yo diría que como sucede con la evaluación de la culpa, con la determinación de la culpa, la abstracción y la concreción no necesariamente son excluyentes, sino que pueden complementarse. Es decir, las circunstancias. Claro. Uno diría, ¿cómo se comportaría una persona razonable
puestas en las condiciones de este deudor concreto, ¿no? Y yo tendría a pensar, ¿es difícil eso, considerarlo a la luz del ámbito chileno? Yo diría no. Cambia simplemente la expresión minimizar el daño o razonable por culpa. Y es lo mismo, ¿no es verdad? Ahora, vuelvo un poco atrás sobre lo que había anunciado y que tiene que ver con el fundamento, ¿no? Aquí hay dos posiciones, lo que se ha escrito tempranamente por Domínguez, bueno, hay otros escritos también, un informe del profesor López Santamaría, Gandarillas también expuso, Álvaro también escribió. Y yo diría que hay dos posiciones para asumir por qué debería existir, ¿no? El deber de minimizar el daño. Una posición más dominante que vuelve, ¿no? a hablar de la buena fe. Quien no lleva a cabo un comportamiento de minimizar el daño estaría actuando en contra de la buena fe. Y otro meramente causalista, ¿no? En definitiva, aquel agravamiento del daño habría sido causado por la conducta de quien tiene la carga de minimizar el daño. Y bueno, lo típico, ¿no? Una mezcla entre uno y otro. ¿A ti te parece que debiéramos fundamentarla en el derecho continental dónde al deber de minimizar el daño? A mí me parece que hay una cierta miopía si uno restringe el tratamiento de la cuestión a la causalidad, porque sería causalidad en la omisión, ¿no es verdad? Y la vieja idea ex nihilo nihil fit, o sea, de la nada nada bien. Entonces, efectivamente resulta tentador diciendo, estos daños los podría haber evitado usted. Por lo mismo, usted es la causa de esos daños y no debe indemnizarlos. Pero como es causalidad en la omisión, tiene que involucrar un deber de actuación que se omitió negligentemente. Entonces, en realidad, antes de llegar a la causalidad, es necesario justificar la existencia de ese deber de actuación. Y esa justificación, uno, a mí me parece, en el derecho chileno la puede domiciliar con toda comodidad en la buena fe. ¿No es verdad que es como lo ha hecho López, entre otros? 1546. Exactamente, que va a parar ese verdadero bolsillo payaso, ¿no? Eso, y con la enorme flexibilidad que da la buena fe, ¿no? De hacerse cargo de lo que tú preguntabas antes, que es tan interesante. Bueno, pero ¿usted debió pedir un crédito? No debo pedir un crédito porque bajo las actuales condiciones las tasas de interés son absolutamente prohibitivas. O no debo pedir un crédito porque eso evita, digamos, agota mi capacidad crediticia y yo tengo que pedir un crédito para comprar una propiedad, claro, etcétera, ¿no? La buena fe te permite tomar en cuenta todas las peculiaridades del caso. Por eso a mí me parece tan cómoda. Y esto nos sirve para pensar otra cuestión que en otro podcast habíamos anunciado, y es que el common law en esto no se refiere a la buena fe, lo piensa económicamente. Pero no es verdad que pensando las cosas de manera diversa, por caminos distintos, llegamos exactamente al mismo lugar, a configurar una institución con la misma fisonomía. Eso es lo realmente interesante que alguna vez me sugirió Cartwright y que yo creo tenía razón. Claro, de hecho, la única tesis doctoral sobre este tema en Francia fundamenta el deber de minimizar el daño en el análisis económico del derecho, ¿no? Y curiosamente no en la buena fe, porque no debería existir un deber de actuación, de lealtad frente al incumplimiento, y le da un razonamiento más bien económico. Es discutible, pero para ejemplificar que la cuestión económica aquí es realmente fundamental, ¿no? Y desde esa perspectiva que enfrenta lo continental y lo anglosajón, ¿no? Porque a mí me parece que el deber de minimizar el daño encaja mejor en un ambiente del derecho inglés, porque desde que existe un incumplimiento contractual, necesariamente la solución va a estar dada por una indemnización de perjuicio, salvo casos que se justifiquen de manera excepcional por equity u otras razones, ¿no? La idea del cumplimiento forzado para nosotros, que es más bien marginal. Entonces, dado que el incumplimiento va a dar lugar a una solución de indemnización, es lógico que se active de la otra parte un deber de minimizar ese daño al cual está expuesto. En definitiva, el deudor sabe que va a indemnizar y el acreedor también entiende que frente al incumplimiento lo van a indemnizar. Sin embargo, el derecho continental es más plural, ¿no? Porque tenemos otro tipo de remedios contractuales, y eso ha llevado a una propuesta quizás discutible, que es extender este deber de minimizar el daño y a entenderlo como una gestión razonable de los remedios contractuales. ¿A ti te parece apropiado? La verdad que a mí me parece un tanto inútil, ¿no? Porque se utiliza el deber de minimizar el daño
para, por ejemplo, justificar que la resolución por incumplimiento contractual tiene que ser un incumplimiento esencial, ¿no? Pero sabemos que esa es una condición. Y gestionar la resolución alegándola para efectos de justificarla solo en un incumplimiento nimio, estaría gestionándose de una manera inadecuada el remedio y entonces se infringiría el deber de minimizar el daño en ese caso, ¿no? Por darte un ejemplo de esta extensión del deber de minimizar el daño a otros remedios. ¿O a ti te parece que sería mejor ampliarlo o dejarlo circunscrito a la indemnización? Ok, déjame ir por partes, porque fueron varias cosas. Frente a lo primero, que es esta idea francesa, que yo no he leído esa tesis, ¿no es verdad? Pero así como tú me la comentas, a mí me parece que afirmar algo como eso solo es posible si A, uno no sabe mucho análisis económico y B, tampoco entiende muy bien cómo funciona la buena fe, ¿no? En segundo lugar, mi impresión es que de una u otra manera, ya sea que uno lo justifique en consideraciones económicas, que tiene todo el obstáculo que pone Weinreib en la idea de derecho privado, que tú conoces bien, ¿no? De emplear ese tipo de expresiones para justificar cuestiones en contratos, ¿no es verdad? Claro. Y por eso yo sería muy cauteloso con empezar por ahí. O ya sea que la vaciles en la buena fe, que para nosotros y nosotras es tan cómodo. Más familiar. El resultado es el mismo, ¿no? Sí. Y el resultado es perfectamente razonable, ¿no es verdad? ¿Por qué uno debería permitirle asilarse al acreedor en una cuestión que es socialmente nefasta, que es dejar que las cosas transcurran nomás y se vayan agravando y agravando y agravando? Ahora, lo tercero es la gestión razonable de los remedios, que orbita en en la misma idea general que se ha ido desarrollando en este podcast, ¿no? La idea de que no es irrelevante para el acreedor la situación del deudor. Es que aquí tenemos, y esto lo impulsa, me parece a mí, la noción de incumplimiento objetivo. Es decir, no necesariamente hay culpa, porque cuando hay culpa, ¿por qué permitir a la persona aprovechar su culpa? Pero la forma que entendemos el incumplimiento hoy día es más bien objetiva, ¿no? Y por lo tanto, ambas partes deben comportarse razonablemente para resolver una cuestión que ninguna de las dos quiso. Yo no incumplí porque quise, probablemente incumplí porque no pude, porque calculé, por la razón que sea. Entonces, ahí fíjate tú en la gestión razonable, es lo que explica una cuestión que, si no me equivoco, revisaste en un podcast con la Claudia, que son los límites a la ejecución específica, ¿no es verdad? Entonces, hay una órbita que ha aparecido de problema, una familia de problemas, que algún día deberíamos escribir, que agrupa todas estas figuras que de buenas a primeras no parecen muy relacionadas, pero que nos hemos ido dando cuenta, se enraizan todas hacia el mismo lugar, que es usted acreedor o acreedora no puede ser completamente indiferente frente a la situación de este deudor. Sí, me parece, yo estoy de acuerdo con todo eso. Simplemente si el deber de minimizar el daño es no, a mí la institución, sí, ¿me entiendes? Ya, perdón, eso se me había quedado pendiente. A orientar esta forma de entender la gestión de los remedios, que obviamente tiene que ser razonable. No, porque eso es confundir el género con la especie, ¿no es verdad? O sea, el deber de minimizar es una manifestación de una cuestión que, según acabamos de descubrir, es mucho más amplia, que es el comportamiento razonable o de buena fe en la protección de mi posición como acreedor. Y el deber de minimizar es una manifestación. Ahora, yo tengo la impresión que el deber de minimizar el daño en la jurisprudencia no ha tenido repercusiones en Chile, pero sí como técnica contractual, ¿no? En definitiva, en contrato sofisticado se establece una cláusula contractual que le dice, ¿no? Oiga, usted tiene que comportarse de tal manera que desde el momento que se produce una circunstancia que cause daño, tiene que llevar a cabo esa conducta que evite que se agrave, ¿no? Y va de la mano con la cláusula de cooperación. De hecho, normalmente se redactan en una misma cláusula. Usted coopere y además evite el agravamiento del daño. Si no, eso va a traer consecuencias. Ahí hay una cláusula, ¿no? Es un poco el binomio hardship-imprevisión. Tenemos cláusula hardship, poca imprevisión en la práctica. Aquí tenemos cláusula de cooperación, minimizar el daño, pero tenemos poca repercusión en la jurisprudencia. No sé qué opinas tú de esa elaboración como técnica contractual y de la realidad en la jurisprudencia de este deber de minimizar el daño.
Primero que es totalmente correcto, al menos hasta donde yo he logrado ver, no hay fallos de la Corte en que lo recoja explícitamente. Segundo, también yo creo que tienes razón en que una forma en que las cuestiones comienzan a instalarse en el derecho chileno es como trasplantes que hacen los abogados, ¿no? Ahora, el riesgo que tienen esos trasplantes es que vienen de otros lugares con tradiciones jurídicas distintas. Por lo mismo, aun cuando no hayan fallos, es prudente hacerse cargo de esto para que cuando la Corte alguna vez lo tenga que resolver, no nos sorprenda como un ladrón a pleno día. Creo que esa es la expresión que utiliza San Pablo, pero ahora tengo la duda si es en plena noche. Pero bueno, que no nos sorprenda sin haberlo pensado, ¿no? De manera que tiene sentido que nos preocupemos sobre esto. Bueno, muchas gracias, Íñigo. Creo que hemos dado la vuelta sobre la minimización del daño, que creo de una u otra forma va a ser una institución que en algún momento va a tener repercusiones jurisprudenciales, sobre todo teniendo en cuenta que comienza a aparecer de manera frecuente en los contratos. Muchas gracias. A ti, Carlos. Ya. ¿Se escucha? ¿Pueden apagar el ventilador, César? Pero arriba y todo. ¿El Sí, ventilador? este weón tiene como un riachuelo ahí al lado. Por lo menos la mitad. Por lo que al pasar